Nosotros somos Startup Grind. Somos una organización que esto inició en Silicon Valley hace más o menos 4 años. ¿Qué nos encargamos? Nosotros hacemos eventos de emprendimiento alrededor del mundo. Y vamos, esta noche, vamos a tener nuestro speaker, Ernesto Novoa. Ernesto es un personaje. Él tiene un MBA de MIT, ha trabajado en tantas empresas, ha fundado lo que es Loading Business Solutions, es una consultora que ha prestado servicios a las empresas más grandes de este país, entre las cuales están Repsol, Parcomed, además es director del Banco Bolivariano y director del Hotel Oro Verde. Además es director del IDE Business School, trabaja con el IDE Business School y esta noche va a ser nuestro speaker. Entonces, director del IDE, 2 consultoras, graduado de MIT, además, algo que no mencionó Sebastián, 7 hijos. Cuéntanos, ¿cómo, o sea, qué está pasando aquí? La verdad que todos queremos saber. ¿Qué está pasando? Bueno, voy a cumplir pronto, el 9 de agosto, 50 años y creo que ni yo sé la respuesta. No, yo lo que te puedo decir que está pasando aquí. Primero que estoy muy nervioso, porque, bueno, como académico y consultor, digamos que estar ante un foro de personas no me es atípico. He hablado a foros de 1000 personas y no me pongo nervioso. Pero hoy estoy muy nervioso porque sí tenemos que hablar un poco de estas cosas y ya me tocan a mí. Digamos, es hablar un poco sobre mí y eso sí me pone muy nervioso por la responsabilidad. Entonces, es una historia larga, lo que me estás es una pregunta muy amplia, pero en el trasfondo de la pregunta que me haces es un espíritu o es una filosofía de vida, que también esto es algo que con el tiempo te lo puedo verbalizar. Tú me preguntabas esto hace 20 años y no tenía la menor idea. Sí. Y podemos hablar después de la fase poética también, si quieres. Sí, obvio, también. Entonces, es una filosofía de vida que hoy ya la entiendo así. Hace muchos años no la entendía así, simplemente como una persona mucho más joven, porque uno se sigue sintiendo joven. Como una persona mucho más joven, simplemente había ese ímpetu de no estar satisfecho con el status quo, ¿ya? No estar satisfecho con lo que veía alrededor mío. Llámese también empresa familiar, porque vengo de lo que fue empresa familiar. Ustedes la conocen como Unilever, porque ustedes son gente muy joven, pero lo que hoy es Unilever fue la empresa de mi familia por el lado materno. Entonces, desde que empecé a trabajar muy joven en la empresa familiar, había una rebeldía contra la situación de cosas. Entonces, yo lo resumo así. Es un espíritu de decir, una rebeldía sana, y, digamos, de decir, no estoy conforme con esto y lo quiero cambiar. Y en esa época, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Porque esto, digamos, es un gran resumen. Es decir, en esa época, mis 20 y pico de años, en la década de los 90, temprano en los 90, imagínense ustedes con la tecnología y los sistemas tan arcaicos de los 90, ya suena esto como la prehistoria, ¿no? La información financiera del mes anterior se entregaba el día 20 o 21 del mes siguiente, ¿ya? Entonces, claro, yo joven, digamos, miembro de familia, decía, no, pues, o sea, no podemos ver esta información al día 20 del mes siguiente. Y en ese momento, ok, ¿qué se puede hacer? Y fue un intraemprendimiento o un proyecto, como quieran llamarle, pero es ese espíritu de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y me acuerdo que le llamé a ese proyecto Balance Día 1, porque el tema era que si cerramos el mes un día viernes, el día lunes teníamos que tener los estados financieros, ¿ya? Y no alargo el cuento, con los sistemas de la época y con todo el apoyo que se tuvo en la época, se logró, digamos. Se cerraba el mes un día viernes y el día lunes, ya aquí en este país, digamos, ya en esa época, el lunes ya tuvimos los estados financieros. Eso como un ejemplo de simplemente insatisfacción, porque yo creo que es la insatisfacción lo que el factor común de todo lo que tú has mencionado, y una insatisfacción también bien entendida, ¿no? Sí. También algo muy importante, y creo que muchos compartimos aquí, o sea, ¿cuándo fue, digamos, la edad que empezó todo esto? Digamos, alguna inspiración, alguien que te cambió, porque yo creo que la mayor gente que está aquí somos el 2% de la población, y somos el 2% de la población que quiere algo más de su vida, o sea, que no está satisfecho con vivir una vida normal, que sabe que puede más. Entonces, ¿cuándo sentiste tú esa molestia, que había algo más y no sé quién la despertó, tal vez alguien en la televisión, alguien que viste, un empresario? Mira, aquí no te tengo esa respuesta, porque estamos hablando también de mis inicios. Y vámonos al siglo pasado. Es decir, en el siglo pasado yo estudié en la universidad en los 80s.
En los 80 mis compañeros universitarios, ni siquiera los gringos, estaban diciendo, quiero emprender. O sea, mi generación universitaria, en esa época todavía aspiraban a graduarse e ir a un trabajo estable. ¿Ya? Entonces no fuimos una generación como la siguiente que sí pensó en, oye, yo quiero trabajar para mí mismo. ¿Ya? Entonces no vengo de esa filosofía o esa cultura, digamos. Pero como sí vengo de una familia empresaria, yo sí creo que influenció mucho en mí todas las historias familiares, digamos, las batallas de mi padre, mi tío, desde mi abuelo, en su época quebraron la empresa en la época de los 50, y todas las batallas y todas las cicatrices que fueron quedando de una familia empresaria, que yo creo que fueron calando fuertemente en mí, combinada con factores personales con los que creo que uno nace, simplemente decir, ok, aquí tengo una responsabilidad en su momento de una empresa familiar, soy un miembro de familia joven y tengo que venir aquí a no ser la sombra de mi padre o de un tío, sino a tener identidad propia. Y con ese espíritu de tener identidad propia, digamos que creo que fui tratando, como decía, de cambiar las cosas que tenía alrededor mío desde muy temprana edad. Pero no estaba pensando, como tenía también la empresa familiar, en ir a trabajar en ninguna otra parte. Es decir, yo no tuve esa mentalidad en esa época, pero sí ese espíritu de cambiar las cosas, que después sí desembocó en crear distintos tipos de Claro, cosas, ¿no? sí. Pero viendo en retrospectiva, sí creo que, digamos que el tema del emprendimiento para mí ha sido una filosofía de vida, más que decir voy a crear una empresa con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pero crear una empresa. O sea, para mí el tema del emprendimiento, y eso es así es como yo lo veo, y es como también se los planteo a ustedes. Yo sé que todos están ustedes aquí para hablar de emprendimiento como empresa, ¿no? Y está muy bien, todos estamos para eso, yo también, pero también ampliar el radar a que el emprendimiento sea una filosofía de vida, porque realmente trae enormes satisfacciones en distintos ámbitos en los que uno se desenvuelve. Cuéntanos un poco más sobre la filosofía de vida. Creo que es importante recalcar cómo esto ha cambiado tus valores y también los principios que te han ayudado a ser exitoso. ¿Cómo sientes que esta filosofía te ha ayudado? Ya, yo creo que hay una cosa que es importante y yo creo que una de las principales, digamos, aspectos que uno tiene que tener siempre presentes es no traicionarse a uno mismo, ¿ya? Uno no puede traicionarse a uno mismo. Si tienen ganas de emprender en lo que sea, a los más jóvenes, porque tienen, digamos, menos compromisos y raíces, si quieren mudarse a vivir a Dubái, váyanse a vivir a Dubái, ¿ya? Si eso es lo que sienten, si eso es lo que viene del instinto, que yo creo en el instinto, tanto más que en la razón, si sienten eso y eso viene del estómago, y el estómago lo vengo escuchando toda mi vida, váyanse a Dubái. No traicionen su esencia. No digan, es que no tengo plata, es que no sé qué hacer, es que no sé con quién hablar, es que no sé ni por dónde empezar. Pues después de una hora salgan a hacerlo, ¿ya? Nada se puede quedar, en mi opinión, y es uno de mis principios, e intento con imperfecciones, ¿sabes? Porque no hay nadie perfecto, pero esa es mi bandera. O sea, no traicionar ni a mí mismo. Lo que yo quiero hacer, intento hacerlo, y creo que esa ha sido un poco mi bandera. Y una de las primeras cosas, hablando de emprendimiento, tanto para crear una empresa, de no quedarme corto, y pensar también en grande, que creo que es un aspecto que quisiera conversar contigo. Y todos los emprendimientos que están aquí atrás, inclusive un emprendimiento que puede ser un producto de consumo, como el yogur, que esté pensando YoFruit, en no vender solamente YoFruit a 14 millones de personas en Ecuador. Ustedes estén pensando ya cómo vender ese yogur en Colombia y en Perú y tener un modelo de negocios diferente, que siendo yogur, porque yogur hay en todas partes, pero ese yogur llévenlo por lo menos a los países inmediatos. El mercado de ustedes no es Ecuador. El de ninguno de nosotros es solamente Ecuador. Eso es algo que también tiene que estar aquí muy metido en todos quienes queremos emprender, me refiero en el ámbito de empresa. Pero ni siquiera en el ámbito de empresa. Si quieren irse a Dubái, váyanse a Dubái, ¿ya? En este caso, digamos, para varios emprendimientos que tenemos aquí, ¿cuál crees que es tú el error más grande que encontramos en los emprendimientos ecuatorianos? La mente chica. ¿Sí? La ¿En qué mente sentido? chica, porque yo te dijera que culturalmente tenemos miedo a fallar, ¿ya? Culturalmente tenemos miedo a fallar, porque desde chiquitos, y no me refiero solo en Ecuador, sino que, digamos, en todo lo que es Occidente, hay una cultura de, oye, tú fracasas y ya te ponen así la L en la frente, eres un loser, y fulano de tal, pero se ha quebrado como 3 empresas, ¿no? Entonces, no me refiero ni siquiera a ámbitos culturales, ¿no? Sino el tema ¿qué te está diciendo?
Las empresas de los emprendimientos ecuatorianos. Claro, la mente chica. La mente chica es el principal error, porque todos tenemos, también por razones culturales, y creo que este es el peor cáncer cultural, que nos hacen creer que la frontera es algo físico, es como un muro mental que está con Colombia y con Perú. Son como muros físicos que nos creamos en la mente y son realmente falacias, ¿ya? Y yo creo que cuando converso con emprendedores, converso con personas, están pensando de una manera, digamos, pequeña, dentro de los muros. Y eso es el peor, en mi opinión, el peor mal cultural que tenemos. El no sentir de que el mercado nuestro es el mundo, aunque tenga un producto de consumo masivo, que sea básico, que no es tecnológico, no importa. Nuestro mercado no es este, pero yo creo que el principal problema de la mentalidad ecuatoriana es pensar pequeñito, o sea, ser como temerosos. Y es el momento de que el emprendedor y el empresario, porque aquí también habrán empresarios, personas que ya tienen una empresa establecida, que el emprendimiento para ellos es tan importante, el intraemprendimiento como para el emprendedor, que estén pensando ya agresivamente en internacionalizarse. Creo que este es el momento en que el empresario ecuatoriano tiene que pensar en internacionalizarse, porque el mundo está pasando por, llamémosle, la tercera revolución industrial, la web 2.0, las tecnologías exponenciales, y los cambios que vamos a empezar a vivir desde hoy, ya estamos viviendo, hasta el año 2030, van a ser más rápidos de lo que nunca hemos vivido en la historia de la humanidad. Entonces, o nos embarcamos en el cambio del mundo, al ritmo del cambio del mundo, que se tornó exponencial, o nos vamos a quedar exponencialmente atrasados en nuestros métodos como empresarios y como país. Entonces tenemos ya con urgencia que empresarios y emprendedores pensar en el mundo y también pensar en las tecnologías que hacen, que ayudan que mi negocio crezca en el mundo. Que hoy llámenles las 7, 8 tecnologías exponenciales, o vean las características de otros modelos de negocios que les sirvan a ustedes y adáptenlos al propio para que puedan ganar escalabilidad, porque el país es uno de los países más emprendedores del mundo. Pero la característica del Ecuador es que están entre los 3 países más emprendedores del mundo de acuerdo a Global Entrepreneurship Monitor, que es el referente para emprendimiento. En innovación, que de acuerdo al director de la CAF, en una investigación que lo vi en una exposición en seminario, el emprendimiento como tal que tenemos en Ecuador no es el masivo, ¿no? El que nos hace muy emprendedores en el mundo, no nos hace un país más próspero, porque son emprendimientos pequeños, poco escalables. Entonces, donde sí hay una correlación grande es con la innovación, entre la innovación y la generación de riqueza en el país. Entonces, lo que tenemos que tener es primero la innovación en la cabeza y después emprender, pero con una fórmula innovadora. Entonces, tenemos que estar volcados a la innovación. ¿Cómo sería para romper esos esquemas? Porque es muy fácil decir, bueno, tienen que pensar más allá o pensar más grande, pero ¿cómo, digamos, tú cómo rompiste esos esquemas o cómo rompes esos esquemas día a día? Mira, a mí, como yo decía, como vengo de otra generación, digamos, no menos empresarial que ustedes, pero sí menos emprendedora, por lo que les decía. Era otro mundo educarse en los años 80 en la universidad. Pero ¿cómo rompí? Como les digo, con esta sensación que siempre me hizo sentir insatisfecho con lo que tenía a mano y querer romper el status quo. Cuando llegué a trabajar en la fábrica de aceites La Favorita, que era parte del grupo nuestro, que después la Unilera vendió a La Fabril y hizo otro rollo, vine como gerente de producción, ¿no? Y ahí emprendí en ciertos cambios. En esa época se hablaba de la calidad total. Entonces, para ponerte un ejemplo, dije, ok, yo quiero trabajar mucho con los obreros, ¿ya? Y empecé a implementar dentro de la fábrica y con la bandera del movimiento Calidad Total, que ya ni se habla de eso, con los obreros, grupos de trabajo, con los supervisores, con la gente de fábrica para obtener ideas de ellos. Y tener, digamos, dentro de la fábrica, obreros comprometidos, tomados en cuenta. Y eso fue un cambio en la fábrica, y eso fue un cambio en la cultura de manufactura en el Ecuador en ese momento. Como tipos de intraemprendimiento. Como tipos de intraemprendimiento, y una cosa lleva a la otra. Porque después cuando como soy ingeniero mecánico de formación, dije, ok, estoy en una empresa familiar, ya quiero aprender más de negocios, porque estoy solamente en la fábrica y ya quiero conocer más del negocio. Dije, de nuevo, audacia, voy a aplicar a MIT y apliqué a otras más. Y mis notas universitarias no se crean que fueron, digamos, las mejores, ni mucho menos, fueron bastante mediocres. Y dije, porque me gustaba la fiesta, y me gustaba el deporte, y me gustaba ser sociable, y me gustaba estudiar.
pero fueron notas mediocres. Y dije, voy a aplicar MIT. Y llené mi aplicación. Y la enfoqué totalmente en mi filosofía de trabajar. Y una cosa lleva a la otra. En MIT me acuerdo que llegué y un profesor me dijo, cuando me entrevistó, tengo solo una pregunta para ti. ¿Por qué tus notas fueran malas? ¿Y por qué con notas mediocres aplicas acá cuando vienen tipos que tienen 4 sobre 4 de promedio de notas? Y yo le conté con toda llaneza y soltura, mira, porque yo enfoqué mi universidad de esta forma. Y el resto de historia me aceptaron, pero me aceptaron por... O sea, si tú crees que, no, pues mis notas son mediocres, yo soy un ecuatorianito aquí, voy a aplicar MIT. No se queden con nada en el tintero. Lo peor que les puede pasar es que le digan que no. Y luego, oye, me aceptaron. Y me fui. Y la verdad es que cuando tú estás allí, tú dices, la verdad es que aquí no somos ningunos genios, digamos. Aquí unos tendremos ciertas aptitudes mejores que el otro, pero veía unos japoneses que eran mega genios en unas cosas, pero los ponías a hablarle al público en la clase y esos tipos temblaban. Cero sociables. Claro. Cero sociables. Claro. Entonces, y en cambio uno, latino, mucho más canchero con el público, pero claro, me ponías a mí con los números y quizás no era tan hábil. Entonces uno se da cuenta de que, oye, MIT, sí, estoy aquí y bueno, hay gente muy valiosa, pero la verdad es que te venden también una cosa que no es que digo que sea fácil entrar, uno tiene que fajarse, pero uno tiene que creérselo, es decir, creérselo y actuar. El otro día, cuando hablamos de antes, estamos hablando de la polaridad entre un MBA, por ejemplo, MIT, Harvard, de estas universidades muy grandes, y el emprendimiento, y cómo los MBAs más bien yo creo que te encajan más en el esquema, que estos son las reglas y esto tienes que seguir. ¿Cuál crees que es el beneficio ahí? También eres profesor en el IDE, entonces debes debatir esto mucho en tu clase. Sí, mira, el MBA no sabría decirte si te encaja en las reglas, ¿ya? Hoy ya hay programas que se enfocan mucho más en emprendimiento, ¿ya? Sí. Yo no estaría tan de acuerdo con que el MBA per se te encaje en las normas o en el status quo, pero en lo personal, si algo, también luego hice pues un PhD para luego dedicarme a la academia. Si algo un PhD te puede afectar mucho más a tu recorrido emprendedor, porque un PhD te puede hacer crecer estos 2 dientes de adelante, ¿no? Y te hace que el grosor de los lentes se hace más ancho y te pones corbatín. Así veo. Entonces, si algo eso, ¿no? Pero un MBA no creo. O sea, para algunos de ustedes que quieran hacer un MBA, yo no creo que con las condiciones personales adecuadas y la mentalidad adecuada, yo no veo que un MBA tenga por qué cercenar tu espíritu emprendedor. Bueno, el espíritu emprendedor se nota que lo tenemos aquí, pero ¿tú cuál crees que es la ventaja más grande que tenemos en Ecuador y es la que menos aprovechamos como emprendedores? Yo creo que la ventaja más grande que tenemos en Ecuador, la diversidad. La diversidad es una ventaja gigantesca que yo creo que la aprovechamos poquísimo. No como en el pasado, que quizás ya había rivalidades absurdas, ¿no? En la época de nuestros abuelos, yo qué sé. Yo creo que ya estamos mucho más integrados, pero yo pienso que la diversidad que tenemos tiene que ser mucho más aprovechable. Mucho más aprovechable a nivel de emprender en algún ámbito que, por ejemplo, tome de esa diversidad. Sí. Y sentirnos, digamos, nutrirnos mucho más. Y lo veo en el IDE. Por ejemplo, antes teníamos un programa para los presidentes ejecutivos de las empresas. Cuando ese programa, antes era un grupo para el IDE de Quito, de presidentes de empresas, y el mismo programa en Guayaquil. Cuando unificamos un solo programa y obligándolos a Guayaquil, una vez a la semana, a viajar a Quito para estar todos juntos, y la siguiente semana los de Quito viajaban a Guayaquil. Cuando hicimos un solo programa, las sinergias que se crearon solamente en el aula, no se diga después ya para hacer negocios y tanta cosa, pero solamente viendo la sinergia en el aula, en la riqueza de la discusión, tú te das cuenta que la diversidad es uno de los activos principales que hay en este país y está, yo creo que, poquísimamente explotado. Sí, yo también estoy 100% de acuerdo. Creo que tenemos tanto que dar y la verdad nos guardamos un montón por un montón de miedos y esquemas que tenemos en nuestras mentes. Pero algo que me parece muy interesante que tú has estado innovando últimamente es la poesía. En los últimos 6 años estás escribiendo poesía, ¿verdad? O publicando libros de poesía. Cuéntanos
¿Eso sientes que te ha ayudado en el emprendimiento y cuál es la conexión que va ahí? Mira, me ha ayudado no solamente al emprendimiento, sino que me ha ayudado en mi vida. Yo tengo una vena artística desde que nací, por razones familiares. Pero, digamos, por todas las razones que le he venido comentando, por ser el hijo mayor también, que también influyó, porque nunca me dijeron nada de que tienes que ir a la empresa familiar, pero psicológicamente sentí como un llamado, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo nací con una vena artística, y esa vena artística, por el tema del sesgo personal hacia la empresa familiar, la fui posponiendo. Sí, sí, sí. Y hasta que ya viejo, digamos, de 30 años, bueno, viejo para aprender a tocar un instrumento musical, dije, no, a mí siempre me ha gustado la batería y siempre he sido, digamos, siempre fui muy musical, pero lo fui posponiendo. Y a mis 30 años dije, voy a empezar a tocar batería. Y me acuerdo que para hacerlo ya a esa edad no es como un chico de colegio, que tú llegas al colegio y tienes todo el tiempo del mundo para tocar e improvisar. A los 30 años no tienes el tiempo. Entonces me metí a una academia con los músicos Silva en Guayaquil, que son músicos muy conocidos. El saxofonista, que en paz descanse, Lucho Silva, uno de mis mentores, su hijo fue mi profesor y toda la familia de músicos. En esa academia aprendí, entonces tenía clases formales. Me construí un cuartito de 3x2, literalmente, en donde vivía en esa época, en el complejo de mi familia política, que a propósito, uno de mis empujes en este mundo para poder estar aquí sentado, está aquí, en mi bella mujer con la que tengo 7 hijos, solo con ella los 7, ¿no? Por si acaso, si algún mal pensado. Entonces, y además con cada hijo se ha hecho más bella. Entonces, vivíamos en esa época en el complejo familiar de mi familia política, ¿no? Entonces, me permitieron construir un cuartito de 3x2 sin ventanas, lo forré con espuma de colchón hasta el techo, el piso de caucho, tenía mi batería y ahí me ponía mis audífonos, ¿no? Eran prehistóricos, eran gigantescos, así en esa época, ¿no? Y a tocar batería. De 6 a 7 de la mañana tocaba batería. Eso fue 4 años. Yo que llegué a un nivel razonable, por lo menos lo importante de la batería lo aprendí bien, ¿ya? Que no es la hiperdestreza motriz, sino realmente llevar muy bien el ritmo, tener una buena pegada, y eso sí lo llevé. Y llegué hasta allí, porque luego también podemos, si quieres, conversar sobre eso, pero como experiencia de vida, pues de ahí con mi esposa y nuestras 3 hijas en ese momento nos fuimos a vivir a España. Y el tema de la batería quedó trunco. Ahí estudiaste en el IES. Ahí fui al IES a Barcelona a hacer el PhD, pero dije, esa parte del arte se me quedó trunca. Y me sentí incompleto. Y en el año 2002, y aquí también para que se rían un poquito, aquí habla más de un rockero, o sea que en el año 2002, la verdad es que en España, a mí me gustó la experiencia española, pero yo me sentí en un país muy distinto al mío. Yo soy muy guayaco, muy ecuatoriano. Y en el año 2002, 2 años ya en España, sentía que estaba lejos de mis raíces. Y estaba escuchando una canción de Metallica, porque soy, primero, súper hiper rockero. Y había una canción que se llama Until It Sleeps, ¿ya? Y escuché la canción y dije, esa canción, porque conocía la letra, está diciendo lo que estoy sintiendo. Y sabes que voy a escribir. Entonces llegué a la casa y escribí mi primer poema en el 2002. ¿Ya? Como no tenía tiempo para escribir poemas ni leer demasiada poesía, dije, ese mismo poema lo fui, digamos que como un orfebre, ¿no? Lo fui trabajando algo de 1 año, hasta que dije, oye, este poema está súper trabajadito. Y me gustó mucho el proceso de escribir el primer poema. Sí. Y hasta ya después en el 2005 volvimos de Barcelona, ya a Ecuador, vine al IDE y ya luego creé la compañía y todo esto, pero ahí sí, totalmente autodidacta, me puse a leer todo lo que hay que leer de poesía, y en el 2007 empecé a escribir poesía de manera desaforada, ¿ya? Hasta que en el año 2012, con Editorial El Conejo en Quito, publiqué el primer libro. Por ahí pasé por una serie de etapas que quizás sería muy largo comentarlas, pero puedo dar más pinceladas si te parece pertinente. Pero en el 2012 el primer libro, y bueno, ya he publicado 5 porque creo que, digamos, está en mí, que ya encontré mi avenida artística, y no la voy a soltar hasta el día que me muera o hasta el día que tenga la lucidez para escribir. Escriba lo que escriba. También trato de ser innovador en lo que escribo. De hecho, ya los críticos que por ahí empiezan a escribir algo sobre mis poemas o libros, ya me dicen poeta experimental, ¿no? Entonces eso es como decirte que estás fuera de la corriente principal, lo cual para mí es un piropazo. Que me digan tú estás loco, eso para mí es un piropazo. Entonces, con la innovación me lleven a alguna parte o morir en el intento, y que mis hijos digan, bueno, tuve un padre loquísimo, pero no se dejó nada en el tintero. Yeah. También
otro tema es un poco cómo encuentras todo el tiempo para hacer todo esto. O sea, son dos consultoras, primera Losning y Novering, después director académico del IDE, también das clases en el IDE, poesía, director de otras instituciones y además 7 hijos. Entonces, Bueno, y mujeres, que es lo más importante. No, ya, Yo lo que les puedo decir es que tenemos 10 minutos. Lo que les quiero decir es que tenemos tiempo para todo, ¿ya? Tenemos tiempo para todo. El tema es que hay que renunciar a cosas. Y yo lo que veo es que mucha gente no está dispuesta a ciertas renuncias. Sí. Y está muy bien, es respetable, pero para quienes queremos hacer todo lo que nos sale del instinto, tenemos que encontrar el tiempo. Entonces, de 6 a 7 de la mañana, escribo. Aparezca la musa o no aparezca la musa. Con o sin la musa, yo escribo. Si no aparece la musa, pulo un poema. Y listo. Pero me levanto. Como antes me levantaba a tocar batería. Luego, durante el día, obviamente, hay que trabajar. Sí. Evidentemente hay que tratar... Tengo, digamos, 3 hijos de 11 años para abajo. Es decir, tengo que llegar a la casa a horas razonables, lo cual me ha costado muchísimo desde que llegué a España. Claro, pero creo que estoy en un momento de la vida en que ya lo estoy logrando. 11 años después, ha sido todo un trabajito, pero llegar a la casa donde mi esposa y 3 hijos pequeños, y realmente tienes que renunciar a cosas. Es decir, el deporte para mí, aunque les parezca mentira, y uno tiene que encontrar actividades sinérgicas en la vida. El deporte para mí son las más de 120 horas, sesiones de hora y cuarto al año que doy de clases. Claro. Cuido mucho mi alimentación. Y realmente quemo muchas calorías en la clase. Entonces la clase para mí es mi manera de, no es de autoengañarme, la clase realmente para mí es hacer ejercicios, porque por día de clase tengo por lo menos 2 horas y media de pie interactuando con empresarios, y de una manera hiperactiva, como creo que, no sé si se me nota algo, pero soy bastante hiperactivo, y me dicen en la clase, baja la intensidad ya. Entonces, el deporte ahí lo he unificado. Tener una vida muy disciplinada. La vida social, lo indispensable. Pues claro, no tengo tiempo como algunos de mis amigos, que yo los respeto mucho. Quienes quieren verse con amigos todo el tiempo, es maravilloso. Yo no tengo mucho el tiempo y mis amigos lo respetan. Y cuando me veo con ellos, a veces desayuno con amigos. Sí. ¿Ya? Si no hay tiempo de almorzar, a veces, oye, con mis amigos de toda la vida, vamos a desayunar. Con 3 íntimos amigos desayunemos. Entonces no me pierdo de mis amistades, pero hay que buscar los momentos. Y estoy satisfecho con mi vida de esa forma, pero he renunciado a cosas. Lo otro es que uno tiene que convertirse por obligación quiero decir, sin que yo sea un experto, porque no soy perfecto en nada, simplemente son mis banderas, que con todas mis imperfecciones y miserias las voy luchando. En un experto manejador del tiempo, y los emprendedores lo tienen que hacer si quieren tener vida. No tengan un to-do list, creo que es la única recomendación que puedo darles, porque a mí es la que más me ha servido. No tengan un to-do list aparte del calendario, que el calendario sea el to-do list. Entonces, si es que un emprendedor tiene que, mañana, ¿qué tengo que hacer? Pónganlo en el calendario. Tengo que mandar un email, pónganse una hora en el día en que ustedes van a mandar el email, si pueden, ¿no? O pónganlo en algún momento de las horas laborables, porque a la hora que ustedes van a casa, no se pueden ir a la casa tranquilos si no han cumplido esas 3 cosas que son indispensables cumplir hoy. Si han cumplido las 3 cosas indispensables para hoy, sí, listo, se van a la casa. Si no las han cumplido, tienen que cumplirlas, y por eso entonces hay que aprovechar bien el día, porque si no es un día mal aprovechado, porque entonces habrás hecho 500,000 cosas que simplemente te hicieron sentar como en la oficina, ya en cosas que pudiste haber hecho mañana, y estás privándote de tu calidad de vida, de tu esposa o tu esposo o de tus hijos, de lo que sea, o de jugar fútbol. Sí. Pero entonces el tema del tiempo es un tema absolutamente crítico para todos nosotros, sobre todo en una era en que estamos bombardeados de información. 3 cosas, 5 cosas, tienen que ir al calendario y no irse a la casa hasta cumplirlas. Por eso hay que ser súper eficientes de esa forma durante el día, y el calendario es la mejor forma. Tiempo para el crecimiento personal. ¿Tú qué haces, digamos, por ejemplo, no sé, para seguir creciendo personalmente en tus ideas, en las clases que vas a dar, igual en tus proyectos? Bueno, el crecimiento personal es ser fiel a este espíritu, digamos. Es decir, ahora que tengo clases de emprendimiento y innovación en el IDE,
por ejemplo, trabajamos en el IDE con el método del caso, por ponerte solamente un ejemplo. Ya. Me había aburrido de dar los casos que venía dando, me los sabía de memoria, ya más o menos sé las preguntas que me van a hacer, porque un caso, en 11 años, un caso ya lo he dado 100 veces. Sabes, el mismo siempre. Ya, entonces, ¿sabes qué? Sal de la zona de confort y renueva todo el portafolio de casos. Entonces, es vivir renovando el portafolio de casos, sabiendo que con un caso ya los alumnos te van a evaluar bien, porque ya sabes eso. Claro. Es decir, no, ahora me voy a lanzar con un caso nuevo, Claro. que de alguna manera es un microemprendimiento, es salir de Claro. una zona de confort y es hacer ese tipo de pequeñas cosas todos los días. Claro. Son crecimiento personal. Enfrentándote a tu miedo. También, Enfrentándote a tus miedos, a todo esto te hace crecer personalmente. Vida espiritual, también se la recomiendo a todos. Religiosa para quienes sean religiosos. Vida espiritual para quienes crean que tenemos un espíritu aquí adentro. Cultívenlo. Yo tengo mis propias prácticas, que cada uno también las tenga y se dé sus momentos para ello. Creo que no podemos tampoco dejarlas de lado porque en los momentos de peor estrés son esos momentos, 10 minutos, 15 al día en que te pones en contacto con tu propio espíritu, que son los que te van dando la serenidad para emprender sin volverte loco, digamos. Y una pregunta más antes que empecemos las preguntas. Entonces, por favor, alístense con sus preguntas para Ernesto. Yo creo que es importante, mucho del trabajo que hacemos todos es por una meta mayor. Digamos, queremos dejar algo más allá, queremos hacer un cambio, queremos ver algo positivo. Y también el legado que queremos dejar. ¿Cuál es este legado que tú quieres dejar? Mira, obviamente podemos ir como en círculos concéntricos y empezando por el núcleo, ¿no? Mi primer legado es mi familia, ¿no? Y mis 7 hijos. Entonces, pero eso que trato de vivir con ellos es lo que trato de vivir yo y trato luego de vivirlo en el ámbito público, académico, empresarial. Entonces, son esas cosas que he venido tocando, ¿no? El rato que yo me muera, para ver el legado, ¿no? Cuando uno es un legado, cuando uno se muere, ya a uno lo recuerdan. Entonces yo sí quisiera que me recuerden mi esposa, que siempre dice que se quiere morir antes que yo y no la voy a permitir. O sea, yo me moriré antes. Ya lo dije públicamente. Estoy jugado. Entonces, yo te dijera que Primero, sean fieles a sí mismos. En segundo lugar, es algo que lo combato muchísimo, es que no vivimos en un país vivimos en un país que se llama Ecuador, pero vivimos en el mundo. Entonces los emprendimientos tienen que ser, obviamente, concebidos en el ámbito en que nos desarrollamos, porque siempre nacen aquí en Kruger Labs. A propósito, que estoy feliz de estar aquí con mi gran amigo Ernesto y me he visto con amigos fantásticos también. Siempre nacen en un garaje o en una incubadora, ¿no? Pero no importa que se nazca pequeñitos, tenemos ya que tener la mente, pero del mundo, del tamaño del mundo. Aunque vayámonos comiendo el mundo, aunque nos tome 30 años comernos el mundo, pero esa visión de mundo tenemos que tenerla desde el día 1 que estamos desarrollando la empresa. Esa visión de mundo. Y eso nos hace mucha falta, ¿no? El sentir de que las fronteras no existen. Y en tercer lugar, yo no quiero entrar al cliché de que el cielo es el límite, pero sí quiero que mis hijos y decirle a todos que no dejarse nada por hacer. Es decir, que cuando uno se vaya, quien lo vea y lo recuerde, diga, oye, la verdad es que este tipo pero intentó hacerlo todo. En algunas cosas hizo mejor que otras, pero la verdad es que intentó hacerlo todo lo que se le ocurrió. Entonces, yo creo que esto, combinado a aspectos tan importantes como el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, por eso esta es la base, ¿no?, de todo, pero que eso también es parte del legado, ¿no? Que no lo vean a uno como una persona vacía aquí adentro. Sí, hizo todo, pero era un tipo miserable, horroroso papá, horroroso esto, sí, un emprendedor genial. Eso no se trata de eso, ¿no? Entonces, todo este legado tiene que venir con una base personal, digamos, que yo creo de mucha lucha. Yo, de nuevo, lo digo con toda la sencillez del caso, yo no me creo ni bacán, yo me siento súper halagado que tú me hayas invitado aquí como segundo expositor, porque habiendo tanta gente valiosa en este país, que yo esté aquí sentado como segundo expositor, para mí es un poco surreal. Entonces me siento muy honrado y digamos, lo digo con toda sencillez, nada hago perfecto, pero todo lo intento. Es lo único que puedo jactar. Nosotros estamos súper felices que hayas venido de Guayaquil también a dar la charla y bueno, ha sido una experiencia increíble y bueno, empecemos con las preguntas.
Un aplauso, por favor. Un aplauso. Muchas gracias.